Radio Televisión Emanuel presentan Conociendo la Biblia con el pastor Facundo Covesino. Muy buenas, que el Señor les bendiga. Estamos en Conociendo la Biblia, transmitiendo a través de Radio Televisión Emanuel, un canal de difusión cristiano para llegar a todo el mundo a través de las redes con la palabra del Señor. Así que le damos muchas gracias por podernos compartir los videos y también suscribirse a la página de Facebook dándole un me gusta, igual que en YouTube tenemos nuestros videos de enseñanza y todo lo que se está haciendo en Radio Televisión Emanuel, un canal para difundir la palabra del Señor. Estamos hoy en el discipulado número 9, con un tema muy importante, el cual me gusta mucho y se llama la obra de Dios. ¿Sí? Este tema es la obra de Dios para todos aquellos que quieran conocer más a Dios y también aquellos que le quieran servir a Dios. Va a ser muy importante conocer cuál es la obra, cuál es el objetivo de Dios sobre toda la humanidad, ¿sí? Cuál es el deseo y la voluntad y propósito de Dios sobre toda la tierra, ¿sí? Para eso tenemos la palabra de Dios. Pero nos vamos a ir al Génesis, que es el libro del comienzo. Génesis es beginning, es el comienzo de todas las cosas, y ahí es donde dice Dios que creó los cielos y la tierra. En el capítulo 1 y 2 de Génesis da un panorama completo de la creación de los cielos y la tierra y habla de todo lo que es la creación de Dios. Pero en el capítulo 1, verso 26 que vamos a leer, dice: en el sexto día, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos, dijo el Padre. ¿Por qué está hablando en plural? Porque está hablando la Trinidad, que podremos hablar en otro momento. Pero ¿por qué habla en plural? Porque estaba hablando el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Él es la imagen, el Hijo es la imagen de Jesucristo, y ahora veremos algunos versículos que nos respalden esto. Pero el deseo de Dios, la obra de Dios fue hacer al hombre. Dijo que en el primer día Dios había hecho los cielos, la tierra, había separado las aguas, hizo los animales, hizo la fauna, la flora, pero cada vez que terminó una creación dijo, es bueno. Pero cuando Dios crea al hombre en el sexto día, Dios dice, lo vamos a hacer a nuestra imagen. Usted y yo sabemos que el hombre no ha llegado a la imagen de Dios, porque Dios es bueno. Y el hombre ha hecho desastres sobre la tierra. El hombre ha fallado, el hombre le falló a Dios. Entonces, ¿quiere decir eso que Dios falló en su obra? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que nosotros, la creación, el sexto día, estamos todavía viviendo esa formación de Dios en nuestras vidas. Entonces usted me dirá, ¿qué está diciendo, pastor? Que no se ha terminado la obra del hombre. Todavía la obra del hombre no se ha terminado. Por eso Jesús y el apóstol Pablo dice que el Padre Dios todavía no ha entrado en el reposo, no ha entrado en el séptimo día. Significa esto que nosotros estamos viviendo en el sexto día. Estamos viviendo en la obra de Dios sobre el hombre. ¿Me está entendiendo? Dios tiene un propósito, y es de llevar al hombre a la imagen de Jesucristo. Fíjese, le voy a dar algunos versículos para que veamos. Primeramente, la imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Ya que dice la Biblia que Dios nadie lo ha visto jamás. Pero la Biblia nos dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? El Dios invisible, Él es la imagen. ¿Quién? Está hablando de Jesucristo, el primogénito de toda la creación. Jesús es la imagen de Dios. El Dios invisible, el Dios que no conocemos, Jesucristo es su imagen. Luego en Hebreos 1:2 dice, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Oiga bien, Jesucristo es la imagen de Dios. Ahora dice el Padre que nos va a hacer, en Génesis 1, que nos hagamos al hombre a nuestra imagen. El hacer es un proceso. El hacer de Dios no es un chasquido de dedos.
La creación no se creó en 6 días naturales. Fueron 6 etapas, 6 ciclos. Y hoy estamos viviendo el ciclo de la formación del hombre, que tiene que llegar a la imagen de Dios, que aún no llegó a la imagen de Dios, que el hombre tropezó. Era necesario que el hombre tropezara, era necesario que el hombre cayera en su debilidad para que fuera perfeccionado. Era necesario que el hombre cayera por el pecado para que Dios pudiera renovarlo y para que Dios pudiera restaurarlo. Es todo parte del proceso de Dios, pero estamos en esa sexta etapa, de donde Dios está formando el hombre. Y necesito mostrarles versículos bíblicos para que podamos entender esta obra de Dios, ¿sí? El Apocalipsis y en Hebreos exactamente, el apóstol Pablo en Hebreos 4, 7 veces el apóstol intenta enseñar que aún no ha llegado el reposo, que aún no ha llegado el séptimo día donde Dios descansa. Por ejemplo, en Hebreos 4:11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sí? Todavía hay un reposo, dice el apóstol Pablo, que tenemos que procurar entrar. ¿Quiénes van a entrar en el reposo de Dios? Aquellos que sean perfeccionados por Dios, aquellos que estén obrando por Dios. Ahora usted me va a decir, entonces Jesucristo es la pieza fundamental de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Se los voy a enseñar. Génesis capítulo 5, verso 17. Dice así: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Estaban los religiosos de la época donde guardaban el día de reposo, y Jesús le contesta y le dice: mi Padre hasta ahora trabaja. Significa que no ha entrado en el reposo, y dice: y yo trabajo. Quiere decir, yo vengo a continuar la obra del Padre. Yo vengo a hacer lo que mi Padre comenzó en el principio. Mi Padre comenzó algo, el hombre cayó y tropezó. Yo tengo que venir a continuar esa obra. Tengo que venir a enmendar algo que el hombre hizo en el camino. ¿Me está entendiendo? Entonces el hombre tiene que pasar por el proceso, tiene que recibir la restauración a través de Jesucristo y así poder ser perfeccionado. ¿Sí? Hebreos 13:11, fíjese lo que dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sí? No entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no van a entrar en el reposo? Aquellos que no sean aprobados, aquellos que no sean perfeccionados. ¿Sí? A través de Cristo dice la Biblia que somos justificados. Somos salvados a través de Jesucristo, pero la obra no termina allí. La obra no termina en Jesucristo. La obra comienza a través de Jesucristo en nuestra vida, pero tenemos que ser, dice, perfeccionados para poder entrar al séptimo día. Tenemos que llegar y alcanzar la imagen que es Jesucristo, la imagen de Dios. ¿Me está entendiendo? Estamos viendo en este día la obra de Dios sobre el hombre. Es llevarlo a la imagen de Jesucristo. Ahora, ¿qué papel juega la iglesia? La iglesia juega un papel fundamental. Los hombres de Dios y los ministerios juegan un papel fundamental para que los hombres alcancen esa estatura y alcancen esa imagen, que es la imagen de Jesucristo. Vamos a ir a Efesios 4:11, donde dice que Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí lo dice: para fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Significa que los ministerios que Jesús mismo constituyó son parte de ese perfeccionamiento en el hombre. Un hombre no se puede perfeccionar solo. Un hombre necesita primeramente la fe en Jesucristo y luego necesita los ministerios que Dios ha puesto, ¿sí? Exponerse a la palabra, al servicio y ministerio de los que Dios ha puesto sobre la tierra para poder ser perfeccionado, ¿sí? Verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Entonces, el papel fundamental que juega aquí los ministerios, los hombres de Dios, son los que hacen esa obra, la obra del Padre, llevar a los hombres a la perfección, llevar a los hombres a la estatura. ¿Cómo lo hacen? A través de la palabra de Dios. ¿Sí? La unción que Dios ha dado a los pastores, la unción que Dios ha dado a los evangelistas, a los maestros, a los profetas y a los apóstoles, es una unción para llevar a los hombres a la imagen de Jesucristo. Esa es la obra de Dios. Si usted está pensando servirle a Dios, usted quiere servirle a Dios y no sabe cómo, esta es la manera de servirle a Dios. Porque podemos hacer muchas cosas buenas en el mundo, podemos ayudar a muchas personas, pero si queremos agradarle a Dios, tenemos que hacer lo que Dios quiere hacer sobre el hombre. Y este es un trabajo ministerial, este es un servicio a Dios. Hacer no lo que a mí me parece, no lo que el mundo necesita, no lo que el mundo quiere, sino lo que Dios quiere hacer sobre los hombres. Es perfeccionarlos y llevarlos a la estatura de Cristo. Y lo que hacen estos trabajos son los ministerios, los 5 ministerios puestos por Dios para hacer la obra de Dios. La iglesia de Jesucristo, figura también de una madre, está puesta para llevar a los hombres a la imagen. La iglesia no está puesta para entretener a los hombres, para hacer ONGs, para hacer obras de caridad. Podemos hacer muchas cosas como estrategia, pero tenemos que ser obedientes a la palabra. Tenemos que tener la visión que Dios tiene, no la visión propia de hombre, sino la visión de Dios. ¿Qué Dios quiere hacer con los hombres? Es llevarlo a la estatura. Cuando se cumpla, cuando se haga la obra que se tiene que hacer, los hombres llegando a la estatura, es cuando Cristo viene a buscar a la iglesia. Es cuando la iglesia dice que se ha preparado, se ha ataviado y está dispuesta, o sea, que ha llegado a la estatura. Dios no puede venir a buscar una iglesia que no alcance la estatura. Entonces, algunos versos para que podamos afirmar lo que estamos enseñando en este día es Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, ¿sí?, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Leemos esa parte, dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si Dios te escogió, si Dios me escogió, es para llevarme a la imagen de su Hijo. Me predestinó. O sea, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había determinado que me iba a llevar a la imagen de su Hijo. Para eso hay un trabajo, para eso hay un tiempo, hay un proceso, hay un trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiempos de prueba, tiempos de proceso, pero también hay un obrar de parte de la iglesia de Dios, que son los ministerios, enseñando la palabra de Dios, porque dice hasta el conocimiento. El conocimiento no es solamente una teoría y teología para mi mente, sino que el conocimiento de Dios es poder de Dios para transformarme y llevarme a la estatura y la plenitud de Cristo. Ese es un trabajo de la iglesia. Así que Dios nos está dando visión, Dios nos está dando panorama de cómo es su obra, de cómo es su voluntad sobre la tierra. Otro versículo que nos habla sobre esto es Colosenses 3:10, donde dice: revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Lo ve? Como el conocimiento que Dios nos da a través de los ministerios, dice que nos va renovando y nos va transformando. Al ser nosotros renovados en la mente, al ser nosotros transformados en la mente, somos transformados y vamos alcanzando esa imagen de Jesucristo. ¿Sí? Otro versículo más, por favor, 1 Corintios 15:49, donde también dice: así como hemos traído
la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hay que traer una imagen, señores. Hay que traer una imagen en nuestra propia vida primeramente. Hay que traer la imagen de Jesucristo y tiene que ver con esa renovación, tiene que ver con ese trabajo de la palabra que nos va renovando primeramente por dentro y nos va transformando para afuera. Tanto poder tiene la enseñanza, tanto poder tiene la palabra, que Jesucristo dice que es la palabra hecha carne. Entonces cada vez que nosotros consumimos de la palabra de Dios, la palabra dentro nuestro se hace carne, la palabra dentro nuestro tiene vida, la palabra dentro nuestro va tomando forma dentro nuestro y nos va haciendo ser hijos de Dios y nos va haciendo llegar a la estatura que es la estatura del primogénito, del Hijo de Dios. Yo espero que pueda entender la plenitud, ¿sí? La sabiduría y el conocimiento y el deseo de Dios de que nosotros seamos hijos, pero también que podamos entender sobre todo el tema de hoy, la obra de Dios. ¿Cuál es el deseo y la obra de Dios en el mundo sobre la tierra? Primeramente es que conozcan a Jesucristo, pero luego que conozcan toda la verdad, ¿sí? Que conozcan la salvación a través de Jesucristo y que conozcan todo lo que Dios, el Padre, nos quiere dar sobre la tierra, ¿sí? Si tuviéramos que hacer un resumen, podemos decir que hacer la obra de Dios es seguir los pasos de Cristo según nos revela las Escrituras, ¿sí? Los hombres perfeccionados por la palabra a través de los 5 ministerios que Dios ha puesto sobre la tierra. La obra de Dios, ¿sí? Entender qué Dios quiere sobre la tierra. Los hombres anhelan y buscan muchas cosas, pero Dios, lo vimos en su amor, dice que de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo. Si el Padre nos dio a su Hijo, nosotros, ¿por qué vamos a dar más? ¿Por qué vamos a dar otra cosa que no sea de su Hijo, de la palabra de Dios? ¿Qué le vamos a dar al mundo que no sea de Él? ¿Por qué le vamos a dar de nosotros mismos? Le tenemos que dar de Él. Y para eso tenemos que ser transformados por la palabra. Tenemos que recibir la instrucción y formación de los 5 ministerios. Si yo le quiero servir a Dios, yo tengo que ser impartido, yo tengo que ser enseñado con buena sabiduría, con poder de Dios, con palabra de Dios, para no ser enseñado con cualquier cosa, sino con la palabra de Dios, ¿sí? Con el diseño y con la revelación de la palabra de Dios. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El Dios, dice la palabra, que nos está llevando a su imagen y semejanza. 7 días, dice la Biblia, la creación, el 7º día Dios descansó, pero ahora entendemos que ese 7º día aún no ha llegado y que aquellos que sean perfeccionados, aquellos que han sido escogidos por Dios y han pasado por este proceso, van a poder entrar en el reposo, dice la palabra. Así que podamos entender con este discipulado un poco más de la obra de Dios, del deseo de Dios sobre el hombre. No es simplemente que conozcan a Jesucristo, es que le conozcan, es que le reciban, es que Jesucristo mismo se haga carne en cada uno de nosotros y que así entremos en el gobierno divino, en el gobierno de Dios. Amén. Esta es una enseñanza, espero que la puedan compartir. Decido hacerla corta, pero si es necesario, vuélvala a escuchar, vuelva a leer los versículos, lea los versículos detenidamente, repase los versículos, así usted puede tener un conocimiento y un entendimiento de lo que el Padre quiere hacer sobre la tierra y en qué nosotros podemos participar, en qué área del cuerpo, en qué lugar puedo yo ponerme para yo poder servirle a Dios, para yo también poder hacer el deseo de Dios, ¿sí? Ese es el deseo de Dios.
Hay pruebas, hay cosas que Dios manda sobre nuestras vidas, sobre la vida de los hombres, y a veces no entendemos cuál es el fin. Pero la Biblia dice que Él nos amó con el fin de que seamos hechos o ser llamados hijos de Dios. Hay un proceso, hay una transformación, y el Padre quiere que lo entendamos. La iglesia no está puesta para hacer obras sociales. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Estamos puestos para establecer la verdad, y no nuestra verdad, sino la verdad de Cristo y la verdad que me muestra las Escrituras. Amén. Yo espero que le pueda ser de bendición y lo pueda recibir en el día de hoy. Comparta este video y también suscríbase al canal. Estaremos dando más enseñanza en cuanto a la obra de Dios. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias.